Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Club de Triunfadores. Los saluda con mucho gusto Rodrigo Lara. Muchísimas gracias por estar sintonizando este video podcast donde siempre tenemos a grandes invitados del mundo del deporte, futbolistas, artistas, entrenadores, periodistas, emprendedores también. Y el día de hoy tenemos un invitado, un gran amigo mío, un amigo colombiano que nos tuvimos la fortuna de conocer aquí en el fútbol de Inglaterra. Él vive aquí en Londres también. Él es un emprendedor. Él es una persona muy ambiciosa, él es una persona muy exitosa en su ámbito laboral. Ya nos va a platicar a lo que se dedica. Y quiero saludar del otro lado de la pantalla a mi buen amigo Daniel Velázquez. ¿Cómo estás, mi querido Dani? Rodri, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Mucho frío, pero aquí estamos. Exactamente, pues bienvenido aquí al Club de Triunfadores. Y me gustaría empezar esta charla, esta plática, que nos dijeras cómo te ha ido en este encerrón. Me imagino que ha cambiado para todos los planes de los que vivimos del fútbol, ¿no? Sí, total, tanto a nivel personal como profesional. Luego ahondaremos más en lo que hacemos con la empresa, con HomeFans. Pero realmente la pandemia ha cambiado nuestro estilo de vida, aunque también ha generado nuevas oportunidades, y es un poco sobre lo que quiero conversar durante estos minutos que conversemos, en torno a las oportunidades que ha permitido a gente en el fútbol desarrollar, especialmente en el campo del nuestro, que es más de las experiencias, del turismo, que se ha visto bastante afectado por el COVID-19. Así es. Dani, me gustaría preguntarte, ¿en dónde nace tu pasión por el fútbol? ¿En dónde nace pues este amor por la pelota, no? Sí, yo creo que mi historia es un poco diferente a la típica de que desde pequeño estaba con una pelota y le pegaba todos los días y jugaba con todos los muros, con todos mis amigos. Sí lo hacía, pero realmente cuando ya empecé a definir un poco qué quería hacer en la vida a nivel más profesional, en la universidad, me empecé a obsesionar por la industria del fútbol, no tanto por jugarlo o por digamos, ser un jugador o alguien así metido como tema de agentes, etcétera. No, me gustaba mucho la industria, me atraía mucho, y quizás por eso siempre traté de buscar la manera de hacer parte de ella. Yo estudié algo totalmente diferente porque en mi época no había la posibilidad que hay ahora más, incluso en Sudamérica, en Colombia, de estudiar gestión deportiva o ¿sí? Sports management. Pero yo estudié gobierno y relaciones internacionales. Siempre me gustaban los temas internacionales, los idiomas, etc. Y mi sueño era incluso ser alguien en la FIFA. Okay. Ya cambió luego, pero digamos que siempre tenía en la mente relacionar todo lo que hacía con el fútbol y con la industria del fútbol. Digamos que a hoy estoy muy satisfecho con la decisión que tomé, aunque digamos lo que en la FIFA sería muy interesante trabajar, etcétera, pero por temas más ideológicos, digámoslo así, siento que estoy haciendo cosas muy interesantes desde la perspectiva de la empresa privada. Y digamos lo que ya después de cuando empecé a trabajar, siempre tuve esa cosa aquí en mi cabeza que me decía, en algún momento tienes que salir a buscar tu sueño. Estudié incluso una maestría en Sports Management y yo trabajaba en consultoría, en Management Consultancy o en consultoría empresarial, nada que ver, pero busqué la manera de digamos, equiparar eso, estudiarlo. Lo estudié en España, iba y venía a Colombia. Y luego ya después cuando llegué a un momento dentro de la empresa en la que dije, es mi momento de saltar, me fui a Inglaterra, muy parecido a ti. Me fui a ver qué podía pasar. Solo sabía que quería trabajar en el fútbol, no sabía en qué, ni ser empleado o emprendedor. Y decidí hacer el salto a Inglaterra, estudiar algo y mirar a ver cómo me podía involucrar un poco en la industria. Y ya 7 años después, ya llevo aquí en Inglaterra, pues afortunadamente puedo decir que encontré mi camino con mi empresa, que es HomeFans. Muy bien, me acuerdo cuando nos conocimos, yo creo que te debes de acordar que sí. Nos conocimos en Old Trafford, en un partido nada más y nada menos de entre Argentina de Messi contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. Estábamos en un palco a todo lujo, ahí en el estadio del Manchester United, comiendo langosta. Hamburguesa langosta. Hamburguesa de langosta, pero bueno, me imagino que ha sido de los partidos que más he disfrutado a nivel, yo de fanático del fútbol, de apasionado del fútbol. No sé qué recuerdos tú tienes de ese partido. Pues primero que llegué tarde, ese es mi primer recuerdo.
Segundo, que lamentablemente tanto Ronaldo como Messi salieron a los 45 minutos, entonces realmente los vi como, no sé, 25 minutos. Muy poco. Y que quedó como 0-0. No recuerdo bien, pero sí quedó 0-0. Pero ahí disfrutamos un momento muy interesante y es un poco a lo que lleva a lo que hago con HomeFans, que es no solo es lo que pasa en la cancha, sino es qué hace uno como actor dentro del fútbol o como fanático, etcétera, de vivir esa experiencia del fútbol, ¿no? El ir a un estadio o compartir con otras personas no es solo estar enfocado en lo que hacen los jugadores en los 90 minutos, sino también todas las otras cosas que se combinan para hacer una experiencia futbolística, que en este caso es lo que hacemos en la empresa. Exactamente, ahora para entrar un poco más a detalle de lo que es HomeFans, ya nos estás dando ahorita una probadita. ¿En dónde tienes esa inquietud de crear este proyecto, de innovarlo? Me imagino que ha sido una evolución, ¿no? Al principio a lo mejor era más como pues conseguir las entradas y traer a gente para los partidos, y luego te fuiste como que abriendo más ese camino en expandir ese lado más cultural, y me gustaría que nos contaras en dónde nace esta idea de HomeFans, en qué año. Y la verdad es un proyecto muy, muy bonito, muy interesante para toda la gente que nos gusta el fútbol. La verdad, lo recomiendo muchísimo. Pero a ver, ¿dónde nace esta idea de HomeFans? Pues mira, nosotros somos dos fundadores. Mi socio es holandés, se llama Luke. Yo soy colombiano, pero nos conocimos en Inglaterra, que en términos de la industria y como dije anteriormente, es un muy buen sitio. Tú lo sabes muy bien porque estás trabajando aquí también, para empezar a pensar y desarrollar ideas. HomeFans, te lo quiero, digámoslo, dividir en dos partes. Empezó con una idea y ahora ha evolucionado a otra, pero siempre con la misma visión, y es un poco cómo poder mejorar y llegar a mucha más gente esa experiencia del fútbol. La idea nació por esto. Quizás nuestros amigos en Latinoamérica no estén tan acostumbrados, aunque ha empezado a cambiar la dinámica, pero acá en Europa se tiende mucho a viajar para ver fútbol. Es decir, que entre amigos o en grupos, dicen un fin de semana queremos ir a viajar a, no sé, Alemania, y queremos disfrutar, digamos, de ir a ver al Borussia Dortmund o al Bayern München o a otros, ¿no es cierto? Y es muy común acá que el fútbol se vuelve el foco central del viaje. Entonces estamos mezclando el turismo o digamos, en los viajes con el fútbol, ¿no? Y eso puede ser digamos, una gran experiencia o un gran paseo, como se diría en colombiano, para un fin de semana. Pero lo que encontramos tanto Luke y yo en su momento es que hacia 2015-2016, que fue cuando empezamos con esta idea, lo que había en el mercado era bastante puntual y bastante, si lo hablo en términos de negocio, transaccional. Y es que si tú querías ir, por ejemplo, a ver al Borussia Dortmund, había muchas ofertas, es decir, había agencias de viajes, había, digámoslo, plataformas de boletas, etcétera, que te ofrecían particularmente ese servicio, la transacción, es decir, te podían ayudar a acceder a la boleta o a un paquete en el que tenías el vuelo, la boleta y el hotel. Pero de ahí en adelante no te ofrecían nada, ¿sí? Y nosotros lo que empezamos a entender, tanto a nivel personal, por experiencias personales, y ya te lo conecto, como a nivel de lo que veíamos en el mercado, era que había mucho más allá para ofrecer y que la gente empezaba a pedir. Y era, ¿qué más podemos ofrecer desde la perspectiva de hacer en esos viajes? Y ese es todo el componente de la experiencia. Es decir, todo aquello que se circunscribe a más allá de los 90 minutos en el estadio. Si tú vas a viajar a München, ¿sí? O Múnich, por 2 días o 3 días y 2 noches, no es solo la boleta, ¿sí? Y puedes hacer muchas más cosas relacionadas con el fútbol, pero que pueden, digamos, generarte algo muy, muy positivo y muy interesante para ti. Entonces, lo que empezamos a entender es que en este momento, hacia el 2016, 2017, las nuevas generaciones especialmente, ya no querían solo comprar algo, querían tener una experiencia, ponerlo en Instagram, compartirlo con sus amigos, lo que fuera, pero sentirse parte de algo. Y eso fue un poco en lo que basamos HomeFans, es decir, nosotros empezamos ofreciendo el acceso, estos paquetes a los mejores partidos a nivel Europa y luego en el mundo, pero enfocándonos muchísimo más en el componente de la experiencia.
Y ya para darte la palabra, ahí el elemento clave era que en cada destino nos íbamos a nutrir del conocimiento de los locales, porque los locales, los hinchas locales, son los que mejor saben a dónde ir antes del partido, con qué gente reunirnos, contar todas las historias, las anécdotas, etcétera, y eso enriquece muchísimo. Y al mismo tiempo estamos conectando gente que, si bien vienen de diferentes países, son muy similares en sus gustos, porque a todos nos gusta el fútbol y nos gusta descubrir esos nuevos destinos futbolísticos, la cultura futbolística. Entonces era una combinación ideal, no solo asegurar que tuvieras tu boleta oficial, tu buen sitio en el estadio, sino también generar una experiencia alrededor de toda tu estadía, en el que pudieras tener actividades muy interesantes, tanto a nivel de la ciudad como con el club, y así enriquecer y digamos que sacar el máximo provecho a tu estancia en ese destino. Algunos partidos, algunos clubes que nos pudieras compartir, que les da su servicio o que llevas a la gente cuando la gente quiere ir a un partido. Si nos pudieras dar como una lista para toda la gente que va a estar viendo este video de a qué partidos los invitas, a qué partidos los quieres traer y más o menos cómo es la experiencia de un día de partido. Claro que sí. Pues mira, como te decía, yo quería dividir HomeFans en lo que empezamos, y esto es lo que empezamos, como una agencia de viajes deportivo en el fútbol con el componente de la experiencia, y hemos evolucionado hacia un marketplace, pero eso lo voy a tomar más adelante. Obviamente en este momento, por la pandemia y dado que el fútbol está bastante restringido, pues no podemos llevar a mucha gente a diferentes partes, pero hacia antes de la pandemia teníamos, digamos que acceso a muchas partes del mundo. Nuestro moto, nuestra visión era ayudarle a la gente, en inglés es mucho más fácil, pero era ayudarle a la gente digamos, hacer check en toda su lista de los mejores partidos del mundo. En inglés es tick off your bucket list, que entenderás muy bien a qué se refiere. Es como ayudar a la gente a ir a esos sitios en los que tiene que ir antes de morir, más o menos, para traducírtelo de esa manera. Entonces nosotros, nuestra audiencia era mucho más europea, tanto Reino Unido como Europa Central, y obviamente había unos elementos interesantes. Las top 5 leagues o las principales ligas son muy interesantes: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España. Pero realmente empezamos a entender que también había una serie de como atracción por esas ligas un poco menores, ¿sí? Entonces esas ligas menores eran como las de Europa del Este o Suramérica. Y ahí empezamos a hacer esa conexión. Entonces, hoy te puedo decir que todavía el superclásico Boca River es el partido más importante en el mundo, ¿sí? Pero también hay partidos muy interesantes en Europa. Por ejemplo, el Old Firm entre Celtic y Rangers es bastante Polonia, ¿no? Polonia, el de Serbia, el derbi de Belgrado. Nosotros empezamos a enfocar en derbis. Entonces, básicamente, por todas las ciudades importantes de Europa teníamos los derbis: Milán, Madrid, Barcelona, París, no sé, en Inglaterra, Manchester, Liverpool, en Londres, North London Derby, en Brasil, en Río, en Sao Paulo. Entonces empezamos a popular un poco como los destinos con base en los mejores partidos que te puedas digamos que imaginar. En Alemania, en un clásico que es entre el Dortmund y el Bayern München, o el Dortmund-Schalke, por ejemplo, que es el Ruhr-Gebiet Derby, o el, digamos que de esa zona. Y como te decía, también había como otro segmento de esos partidos que van, por ejemplo, en Turquía, que es bastante interesante, Grecia, Polonia, Serbia, o en Sudamérica, en Uruguay, en Argentina, Brasil, Colombia, México, que ya es Latinoamérica, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tuvimos la ventaja, o digamos fuimos muy afortunados de poder conectar directamente con muchos clubes y empezar a tener como ese mapa, ¿no? El que si tú te imaginas visualmente un mapa y dices, bueno, yo quiero tener o ir a los mejores partidos en el globo, en el mundo, pues con HomeFans lo podías hacer. Y además de eso, ibas a tener ese elemento de la experiencia, porque un local te iba a acompañar al grupo y les iba a mostrar los mejores, digamos, los mejores sitios y las mejores actividades. Respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, digamos lo que las actividades particulares durante un día de partido, durante una estancia, eran básicamente muy replicables dependiendo del sitio,
pero era generalmente en torno a generar comunidad, es decir, a llevar al grupo de viajeros, que son de diferentes partes, a los sitios o hacer el ritual del hincha local, por ponértelo de esa manera, que no se sienta que es un turista, sino que hace parte un poco de ese ritual de lo que hacen los hinchas locales. Y particularmente en los clásicos o derbis, no sé cómo lo digan en México, en Colombia es clásicos, sí, pues sí. El tema es mucho más especial, ¿no? Más caliente. Más ritual, más caliente, más agüeros, más etcétera. Y digamos lo que siempre era como, listo, nos vamos a reunir en el hotel, nos vamos al bar o al pub donde se van a reunir todos los hinchas locales. Ahí hay una interacción con los hinchas locales, siempre en la gran mayoría son bastante... digamos lo que abiertos a que venga gente que quiera conocer más del club, ¿no? Entonces les cuentan las historias, la gente conecta, luego pueden ir a caminar a diferentes partes, hacer una comida típica previo al partido, los rituales, luego caminar al estadio, disfrutar el partido y posteriormente después del estadio, digámoslo, hacer lo que sería el post partido con diferentes hinchas. Adicionalmente, pues con los clubes organizamos los tours al estadio privados, a veces íbamos al entrenamiento, hacíamos cosas bastante interesantes y lo que buscábamos era precisamente que ese grupo de personas que estaban viajando a un destino se sintieran como en casa y que se volvieran hinchas de ese club al que iban o de la ciudad en la que iban a estar. Que se enamoraran del Exacto. equipo, con el tour, de la experiencia, con los fans. La verdad es un sueño para todos los amantes del fútbol el poderles traer esta experiencia, ¿no? Esta aventura hecha realidad y que, como dices, marcarla en su bucket list o en su lista de sueños antes de morir. Pues ustedes tenían la oportunidad de llevarles esas experiencias. Entonces... ahora transportármonos a la nueva era después de este coronavirus y todo este encerrón en todas las partes del mundo. Me gustaría que nos contaras ahora cómo es la nueva experiencia que les están ofreciendo los fans, cómo se tuvieron que adaptar. Me imagino que tuvieron que regresar muchísimos entradas de los boletos que a lo mejor ya se habían vendido con todos los partidos cancelados que tuvimos en la temporada pasada. ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación a la nueva era? Pues mira, no ha sido fácil, pero creo que hemos sido bastante afortunados y la palabra, no quiero sonar de manera arrogante, pero asertivos en las decisiones que hemos venido tomando al respecto. No sé si tú recuerdas, pero el fin de semana en que realmente el fútbol se apagó, que fue, no sé, como mitad de marzo, si tú bien recuerdas, fue cuando a Arteta le diagnosticaron el COVID y de un momento a otro eso fue como un efecto dominó. Nosotros teníamos alrededor de 10 o 12 diferentes eventos, que lo llamamos así, en el mundo. Y nos tocó cancelar todo, incluido teníamos un Old Firm en Glasgow, que es el partido más difícil para conseguir boletos, y bueno, nosotros afortunadamente trabajamos con el club, etcétera, y es complicado. Tuvimos que tomar una decisión de siempre priorizar la comunicación transparente a nuestros clientes y decirles, miren, esto ha pasado, nadie sabe nada, hay una incertidumbre total, pero pues primero viene la salud. Y afortunadamente tuvimos una receptividad totalmente positiva, en un 99% todas las personas entendieron, y es hasta la fecha de hoy que los mantenemos conectados, comunicados de manera transparente y la gente entiende que estamos en un momento de transición en el que todavía no se sabe qué hacer. Palabras más, palabras menos. Nosotros lo que les dijimos es, miren, vamos a estar continuamente monitoreando qué pasa con el fútbol, no depende de nosotros, pero si ustedes pueden, mantengamos todos estos viajes pendientes y cuando vuelva al fútbol, con muchísimo gusto ustedes estarán digamos, al principio de la lista. Eso a nivel un poco de operacionalmente cómo lo manejamos y creo que la comunicación fue bastante importante y clave de una manera totalmente transparente y eso ayudó mucho porque la gente lo recibió de una manera positiva, no fue como nos perdimos y quién sabe qué vamos a hacer con su dinero, sino un poco poniendo la cara diciéndoles si ustedes quieren podemos devolverle el dinero, hay unas condiciones, obviamente no es que a todos nos vamos a abrir, pero digamos lo que la gente entendió, dijo, no, miremos a ver cómo vamos y todavía hoy se mantiene esa comunicación. Luego empezamos a pensar un poco en el negocio
Y digamos que una cosa que quizás no he dicho es que logramos al mismo tiempo levantar una nueva ronda de inversión durante la pandemia. Y eso fue bastante interesante porque fue convencer a inversionistas de invertir en nuestro proyecto con una idea de negocio clara, pero que claramente al mismo tiempo durante la pandemia no era tan ejecutable, sino que era un tema de cómo nos vamos a ir preparando para cuando todo vuelva a la Para cuando normalidad. todo regrese, sí. Exacto, estar totalmente preparados. Y afortunadamente lo sacamos a flote, digamos, levantamos esa inversión en un modelo que es muy común acá, aunque ya se está popularizando en el mundo, que es el crowdfunding, es decir, que no solo es con unos inversionistas, sí teníamos unos inversionistas líderes, pero también a la gente que quisiera invertir en la empresa podía hacerlo y hacerse una parte de la propiedad de la empresa. Y con esa ronda de inversión lo que propusimos es un cambio radical, digámoslo, bastante interesante y ambicioso, como lo dijiste, en el modelo de negocio. De pasar a ser una agencia de viajes a ser un marketplace en el que vamos a ofrecer experiencias ofrecidas por gente, ¿sí? O empresas que quisieran abonarse a nuestro marketplace y ofrecer experiencias de fútbol y deportivas. Me explico. En su momento, por ejemplo, si tú querías ir con nosotros a Belgrado y tener el derbi de Belgrado, nosotros te íbamos a organizar todo, es decir, el hotel, los boletos, todo el itinerario, etcétera, y HomeFan se hacía cargo de un grupo. Hoy, digamos que lo descentralizamos de una manera en que empezamos a buscar gente en los destinos, esos locales, que a través de un proceso los pudiéramos identificar, invitar a ser parte del proyecto y que pasando ciertas, digámoslo, pruebas, por decirlo así, de verificación, de inglés, de su conocimiento, pudieran enlistarse en la plataforma y empezar ellos con su propia experiencia, digámoslo como si fuera con su propio negocio, ofrecer esa experiencia. Entonces, a hoy en día, desde más o menos el verano, julio, agosto a diciembre, ha sido bastante interesante porque ya tenemos una red de 300 locales alrededor de diferentes partes del mundo. Te estoy hablando incluso de Indonesia, tenemos gente en Yakarta, tenemos gente en Seúl, tenemos gente en Johannesburgo, en Casablanca, Marrakech, así por darte lugares exóticos, en Seattle, en Austin, en Miami, en Ciudad de México, en Puebla, en Guadalajara, estoy bajando en Bogotá, en Medellín, en Santiago de Chile, en Lima, bueno, muchas ciudades en Argentina, varias ciudades en Brasil, toda Europa cubierto. Y ahí tenemos un tema muy interesante porque son gente que, si bien no son empleados nuestros, hacen parte de una comunidad y ellos lo que están haciendo son cosas muy, muy interesantes. Te pongo un ejemplo. Sobre todo los latinos somos bastante creativos. Entonces, en Argentina, en Tigre, el club, que creo que referencias, hay una experiencia de ir haciendo kayaking para pasar por el estadio de Tigre, porque Tigre está en una zona que hay bastantes ríos y canales. Wow. Entonces es una experiencia que no es ir al partido, sino que es eso. Hace poquito, y ya hablo un poco de las experiencias virtuales, había una experiencia de ir por todos los murales de San Lorenzo en Boedo, que es el barrio de San Lorenzo. Y es conocer de primera mano todos esos murales que hay alrededor del estadio y entender de dónde vienen, por qué es este movimiento, etcétera. Vamos a tener, por ejemplo, este domingo un tour virtual, pero también lo hay físico, en el que vamos a ir de la mano de una guía de Boca Juniors a conocer todos los murales en tributo a Diego Armando Maradona, ¿sí? Porque se están haciendo murales. De hecho, yo acabo de darme cuenta que hay un mural que están haciendo muy cerca a la Bombonera, perdón, en la Boca, que es el mural mucho más grande que va a haber de Diego, ¿sí? Y lo están haciendo en este momento. Y ahí están los artistas trabajando día a día. Entonces, se abre un mar de oportunidades de conocer mucho más acerca de la experiencia, digámoslo, del fútbol y de la cultura del fútbol. Y ahí ha sido un tema bastante interesante desde la perspectiva del potencial que tiene. Obviamente en este momento es muy reducido lo que podemos operacionalizar, pero en el momento en que podamos volver a viajar, pues tenemos ya cubiertos muchísimos más destinos, porque antes como agencia de viajes teníamos los 40 mejores partidos del mundo, que siguen ahí y serán parte de nuestro portafolio, pero ahora hay un mar de oportunidades
en muchas ciudades en las que puedes tener experiencias únicas lideradas por locales y que clubes. Sí. Es que es increíble, ¿no? Por eso es tan bonito el fútbol, es global, es cultura, te lleva a poder conocer personas de otros países con una facilidad. Tú puedes empezar conversaciones muy fácil, no importa del qué país vengas, sino simplemente dices que te gusta el fútbol, a qué equipo le vas, mencionas a algunos jugadores, algunos partidos, algunas anécdotas y conectas rápidamente. Y obviamente el viajar mediante el fútbol es algo increíble. Yo tengo mi experiencia de que siempre que voy a un país o a una ciudad nueva, siempre quiero ir al estadio, ¿no? Para conocer. Eso me permite conocer un poco más de la ciudad, tomar el transporte público y a lo mejor conocer un poco más de la ciudad, ¿no? Esa magia que siempre nos ha regalado el fútbol, ¿no, mi querido Dani? De acuerdo, y es un poco, no lo conté porque no quería aburrir a la audiencia con la historia personal, etcétera, pero es un poco como yo era antes, que se ve reflejado en lo que es Home Fans y igual look, ¿no? Que es un poco si yo voy de paseo a Napoli, pues ya que estoy acá, pues voy a pegarme una ida al estadio. Me acuerdo una vez pasé Año Nuevo en Málaga y me fui el 2 de enero a un partido en la Rosaleda, porque sí, nunca sabía mucho del Málaga ni nada, pero quería estar y qué buena experiencia, ¿no? Entonces se vuelve un poco ese tema y viajar realmente conecta, ¿no? Digamos que nosotros siempre tenemos como visión el tema de que vamos a ayudarle a la gente a hacer ese check en esa lista, pero al mismo tiempo somos parte de una comunidad global. Somos diferentes en términos de, puede que tú seas el hincha de Liverpool y yo sea hincha del América de Cali y tú del Pumas y etcétera, pero al final si estamos los dos en Cracovia y nos gusta el fútbol, pues vamos a estar hablando y vamos a estar tratando de conocer muchas más cosas acerca del equipo, quiénes son los mejores jugadores, cuál es la camiseta, la compro o no, qué tengo que saber, qué se come, qué cerveza se toma, etcétera. Todos esos temas es lo que se replica de manera igualita en cada ciudad en el mundo. Y eso es lo lindo de descubrir nuevos destinos a través del fútbol, ¿no? Así es. Una de las cosas que nos conecta a Dani y a mí, por eso somos tan buenos amigos también, es que eres un gran coleccionista de camisetas de fútbol, ¿no es así? ¿Cómo Sí. cuántas tienes? ¿Cuál es tu favorita? Si tienes ahí por lo menos una ahí a la mano que digas, no, mira, te saco esta y me la enseñas. A ver, nada más dinos una idea de cuántas camisetas de fútbol tienes y cuáles son tus favoritas. Pues mira, la pandemia no ayudó, o sea, lo estoy diciendo de manera irónica porque uno aquí encerrado, pues como que empezaba a browsear y a mirar. Tengo, creo que 105 camisetas, o sea, ya es bastante. Te puedo decir que, ¿cuál es la preferida? Te puedo mostrar una que me gusta mucho, por ejemplo, Sácala. La mano, la del Venecia, no sé si la ubicas, sí, la del claro. Venecia me parece muy bonita, ya te la muestro. Ahí nos van a enseñar un poquito. Esos cajones deben estar repletos de camisetas de fútbol. Sí. ¿Dónde es que la tengo? Que no me acuerdo. Aquí. Dani es un amante y un apasionado de camisetas de fútbol. Compartimos esa pasión. Ya nos van a enseñar. Esta me parece muy linda. Sí. Es la de visitante del Venecia, que es un equipo de la Serie B. Pero para los coleccionistas y los que les gusta esto, se volvió un poco como la sensación esta temporada, porque es una camiseta bastante elegante, por decirlo así. Esta, te estamos hablando de las últimas que compré, esta también me gusta mucho. De la Roma. La de la Roma. Sobre todo por el logo del logo aquí, que es la tercera camiseta de la Roma. En Italia siempre se han caracterizado por tener a la moda siempre las camisetas del fútbol, ¿no? Yo me acuerdo. Las de Italia son las mejores. Para mí, en términos de estilo y como de clase, por decirlo así, son las mejores. Y últimamente Nike, sobre todo con el cuello, estilo polo, son muy lindas. Pero pues, o sea, hay otras que sí. Ahorita voy y miro otra y me gustan mucho. O sea, ya es un tema del momento. Pero ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir? Que un día deberíamos de armar un podcast, como estamos hablando de fútbol, pero solamente de camisetas de fútbol. Donde estemos hablando, discutiendo, mostrando exactamente tu colección, mi colección. Sería muy curioso, ¿no? Sí, no, y hay muchas historias detrás de eso. Yo te puedo decir que he aprendido mucho porque ya llega el punto en que ya no es solo comprar las nuevas, sino las vintage. Claro, las retro. Por ejemplo,
Si quieres te muestro ahorita unas, pero no sé si la tengo ahí, pero las de Newcastle como el 94-95, una cosa divina, o sea, por decirlo así. Y hay otras que, tengo una de la Sampdoria del 91 roja que, Wow. es así súper wow. Y se vuelve ya un tema como un nuevo mundo, ¿no? El tema del vintage. Porque Sí. ya, por ejemplo, esa que tienes de Batistuta de la Roma, está en mi, exacto, está en mi bucket list, por decirlo así. Es Sí, un esa es muy linda. clásico. Es un Clásico. clásico porque yo me acuerdo que estas camisetas son como del 2002, 2000, 2001. 2003. Sí, Es 2001, 2002, sí. cuando la Roma gana el Scudetto después de muchísimos años. Y es es un gran equipo. Te la ponías, te ajustaba y la verdad estaba buenísima. Tenían como 3 camisetas esa temporada. Luego sacan una que es mitad y Azul. mitad. La Sí. azul, jugaba Cafú, jugaba Totti, Vincenzo Ok. Montella, y obviamente Batigol, ¿no? El Era un Vecchio. gran del Vecchio, era un equipazo esa Roma. Era un equipazo y con Batistuta quedaron campeones por fin. Pues te voy a comprometer a que volvamos a hablar pronto y hablemos de camisetas de fútbol. Ese será nuestro próximo podcast. Ya para cerrar esta bonita plática contigo, mi querido Dani, por favor, invítale a la gente. Aquí en la descripción voy a dejar tu página web, todas las redes sociales de HomeFans. Invítalos a que los sigan, que se suscriban y que estén conectados con ustedes, por favor. Claro que sí, pues a los interesados que conozcan más, nuestra página web es homefans.net. También en Instagram, que es quizás donde puedan entender un poco más rápidamente sobre lo que hacemos, es @homefans, como hinchas locales. Todo está aquí Y un abajo. tema, sí, y un tema interesante también es que, dado la pandemia, si me permites un par de minutos, nosotros empezamos con una iniciativa con clubes, empezando en Sudamérica, la conexión tan cercana que tenemos, de hacer experiencias virtuales en vivo. Entonces, por ejemplo, estos fines de semana hemos venido desarrollando experiencias como la visita a estadios en vivo con un hincha local, un guía local, que nos lleva por todo el estadio y que nos abre las puertas del club porque lo hacemos con el club. Lo hicimos con Argentinos Juniors, lo hicimos con Huracán, vamos a repetir este fin de semana con Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona. Vamos a tener unas sorpresas especiales porque ya hay un tributo, un santuario, por decirlo así, a Maradona, que nadie lo ha visto. Es la primera vez que alguien lo va a ver. Además, vamos a ofrecer en colaboración con el club la venta de camisetas con la edición especial de Maradona. Van a tener un print aquí de Maradona, que es si lo miran en internet, Argentinos Juniors ahora está jugando con esa camiseta, pero es una camiseta totalmente nueva, hasta ahora la van a sacar a producción. Y vamos a tener además el domingo un tour virtual de los primeros pasos de Diego Armando Maradona con una visita al barrio de La Paternal, que fue donde él empezó en Argentinos Juniors, y a una casa donde él vivió. Entonces, un poco para expandir ese conocimiento, y tenemos ya más clubes en la carpeta, sobre todo argentinos, uruguayos, para el siguiente año en enero. Y creemos que es un tema muy interesante, que no cuesta mucho y que puedes expandir un poco tu conocimiento de los clubes. Yo nunca sabía nada de Huracán y después de ver ese tour me pareció increíble toda la historia y entiendo por qué se vuelven hinchas de ese club y así sucesivamente con otros. Es que la cultura del fútbol en Argentina es inmensa, sobre todo Buenos Aires es la ciudad que tiene más estadios de fútbol. Yo me acuerdo que cuando recorrí todos, fui a River, Boca, Vélez, Independiente, Racing, me fui hasta Chicago, el estadio de Chicago, el estadio de Argentinos Juniors, el estadio de Chacarita, un equipo pequeño. Pero todos tienen su magia y todos tienen su color y su hinchada, que la verdad te pone los pelos de punta. Todo, sí. Es increíble. Exactamente, pues muchísimas gracias por tu tiempo, mi querido Dani. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Club de Triunfadores. Ojalá que la gente, los pocos o los muchos que van a estar viendo este video podcast, pues estén al pendiente de lo que estés haciendo con HomeFans, porque la verdad vale muchísimo la pena. No, Rodri, gracias por la invitación. Un gusto como siempre hablar contigo. A ver si ojalá en el nuevo año nos podamos ver. Y súper entusiasmado si quieres hacer el tema de las camisetas, porque es mi segunda pasión después de HomeFans. Segurísimo, ese va a estar muy bueno. Tenemos muchas ilusión de hacerlo, por favor, Dani. Te mando un fuerte abrazo, sabes que se te quiere muchísimo. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Lo mismo, felices fiestas. Cuídate mucho.
Exactamente, muy bien, pues hasta aquí este video podcast del Club de Triunfadores con Daniel Velázquez, un triunfador, un exitoso, un emprendedor, un soñador y sobre todo un gran amigo. Espero les haya gustado este video podcast, mi nombre es Rodrigo Lara, suscríbanse, dejen todos sus comentarios, chequen Home Fans y nos vemos la próxima, bye bye.